con todos. Es un placer para mí presentarles a la ingeniera Karin Juliana Molina Correa, ingeniera en biotecnología por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Se ha dedicado a la revalorización de recursos naturales bolivianos para su uso en la industria alimenticia y de salud con su tesis de licenciatura sobre la caracterización de compuestos fenólicos en miel de Tetragonisca fiebrilli del bosque seco chiquitano y actualmente trabaja en el prototipado de una pomada a base de hojas de coca y manteca de copoazú para el alivio de dolores musculoesqueléticos. Su trabajo ha sido premiado como trabajo sobresaliente en el tercer Congreso del Capítulo Nacional de la Organización para las Mujeres en Ciencia, para el Mundo en Desarrollo, y también mejor Flagship en la Jornada Científica Interna Genoma. El día de hoy nos acompaña con la ponencia titulada Compuestos fenólicos en miel nativa del bosque seco chiquitano, la ciencia como aliada de la conservación. Adelante, Karim, te escuchamos. Buenas noches a todos, muy feliz y gracias al Instituto de Genética Barbara McClinton por la invitación. Y bueno, espero que sea de su agrado esta charla, ya que voy a intentar que no sea tan técnica, también sea didáctica y fácil de comprender, ya que hay muchos tecnicismos dentro del trabajo. Pero bueno, eh, empezamos hablando un poco sobre mí. Bueno, yo soy recién egresada de Ingeniería en Biotecnología. En enero realicé la defensa de mi tesis de licenciatura y bueno, he hecho un poco de todo. Gracias a que la biotecnología es muy amplia, he realizado prácticas en lo que es biología molecular, pero siempre fui un poco afín a lo que es la biotecnología de los alimentos. Y con mi trabajo de tesis he logrado participar de eventos que han destacado mi ponencia, ya que era de un asunto muy importante en lo que es mi país, en lo que es el Bosque Seco Chiquitano, una región muy poco valorada, pero que se necesita de apoyo. Y también he realizado lo que es ser parte de algunos programas de liderazgo, gracias a que la biotecnología es muy escasa en lo que es desarrollo en mi país. Pero gracias a lo que se ha estado haciendo últimamente, hemos logrado muchas más cosas en mi carrera. Y también, como se mencionaba, soy parte de un proyecto que es la realización de una pomada que alivia los dolores musculoesqueléticos y hemos llegado hasta el proceso de presentar el pitch de esta ante inversionistas, pero bueno, todos los procesos tienen un camino que se valora mucho si es que quieren lograr hacer algo así de emprendimientos científicos, los animo demasiado, nunca dejen de investigar. Y bueno, antes de ser esto, fui una estudiante estresada al que no sabía qué hacer en su trabajo de licenciatura para la tesis, para poder egresar. Y es ahí donde, sabiendo que estaba entusiasmada por la biotecnología de alimentos, tuve la comunicación con mi docente de dicha materia de biotec de alimentos, que tenía la idea de trabajar con mieles nativas en este caso. Y bueno, como el bosque seco chiquitano es mega diverso y es uno de los bosques secos tropicales en el mundo de los más diversos, y tenemos el placer de encontrarlo en lo que es mi país, Bolivia. Ella dijo, bueno, podemos investigar sobre distintas especies de abejas nativas ahí, comparar las mieles, ver qué compuestos bioactivos hay y relacionarlos con la flora que hay en el bosque seco chiquitano. Y yo, encantadísima, dije, bueno, acepto. Pero eso es solamente el inicio de lo que fue una larga travesía en esta investigación.
Por esto les presento lo que es una porción del bosque seco chiquitano. Bueno, esta es Bolivia, si no la conocían. Tiene una gran cantidad de lo que es ecorregiones que están aquí representadas en distintos colores. Pero en las que nos vamos a concentrar es el bosque seco tropical que se encuentra en Bolivia, que es denominado el bosque seco chiquitano, ya que solo se encuentra en lo que es el departamento de Santa Cruz, de donde soy originaria, y tiene un gran área de esparcimiento en lo que es el departamento. Entonces es sumamente vasto en lo que es flora y fauna. Y bueno, las abejas nativas que habitan en este lugar son 27 especies, cada una con distinto tamaño, color, forma, pero la que es como la reina, se podría decir, es la abeja señorita, la que ven ahí en pantalla, muy pequeña, muy frágil, usualmente de color amarillo, estas motas negras en lo que son las patas. Y bueno, ¿por qué le dicen señorita? Porque uno se acerca a ella, bueno, son abejas nativas sin aguijón, entonces no te pican, no, ellas no se molestan si estás cerca del nido, la gente puede melear, como se dice coloquialmente, es decir, sacar la miel de los árboles, sin ningún problema, ya que ellas no te atacan. Y bueno, por eso son señoritas o angelitas, se le dicen en otros países. Y bueno, ¿por qué es la que más destaca en todo el bosque? Porque esta puede producir de 1 a 8 litros al año, que es poco si lo comparan con una apis mellifera, que es la abeja que todos conocemos, pero si hablamos de abejas nativas, es bastante producción. Entonces, bueno, como les decía, con mi tutora de tesis íbamos con esa idea de que yo vaya al campo, al centro Altavista, que es esta entidad en mi departamento que resguarda una porción, y solo una porción, ¿no? En lo que es el bosque seco chiquitano. Y, eh, y bueno, dijimos que íbamos a comparar al menos 5 especies, porque en una tesis tienes que tener, pues, dicho tamaño de muestra para que sea todo estadísticamente significativo y bueno, conocen todo el procedimiento. Pero las cosas no pasaron de esa manera y lo verán después. Esto resume un poco lo que es la importancia de Protagonista Fiebrilli o la señorita, ya que las comunidades que viven cerca del centro Altavista, que es esta entidad que resguarda el bosque seco chiquitano, lo utilizan demasiado, la miel de señorita, ya que tienen desde antaño estas propiedades que se han compartido, ¿no? Ancestralmente, que son lo medicinal, alimenticio, en un 83%, y también lo utilizaban de manera dermatológica, es decir, para tratar arrugas, para tratar heridas, quemaduras, y también lo utilizaban para comercializar, ya que un dato curioso es que la miel de señorita es tan poca en producción, como decíamos, comparando con la apis mellifera, pero es súper valiosa. Un ml de ella puede llegar hasta costar un boliviano. Y para que se hagan la idea, es como que un boliviano es equivalente a, bueno, 7 bolivianos es como $1. Entonces, así de valiosa. Y bueno, ¿qué era lo que llamaba la atención de que quisiéramos estudiar esta miel nativa? Es que ya varios países dentro de lo que es Sudamérica habían hecho estudios sobre lo que es las propiedades biológicas, antioxidantes, antimicrobianas de abejas nativas, pero no había en este tipo de estudios en lo que era Bolivia. Y bueno, entonces, ¿por qué no empezar, no? Un científico tiene esta labor de, bueno, tal vez no puedas cambiar el mundo con tu tesis, pero vas a ser la piedra principal
de lo que puede ser el siguiente estudio que sea revolucionario, ¿no? Entonces, teniendo casi nada de información, es difícil el crear una metodología de investigación, pero bueno, fuimos con un sueño. Así que vimos qué tipo de compuestos se encontraban en estas mieles, ya que habían algunas abejas nativas que se compartían con estos países. Por ejemplo, en Brasil sí está la Tetragonisca angustula, por ejemplo, que es como una prima de Tetragonisca febrilli, y en otros países también, en Ecuador, incluso en Perú. Y pero la cosa es que las ecorregiones son distintas. Por ejemplo, íbamos a ver lo que era la relación de lo que era la abeja señorita en el bosque seco tropical. No sería lo mismo ver la abeja señorita en cómo se comporta dentro de la Amazonía, por ejemplo, porque es distinta flora. Y, pero bueno, entonces estábamos buscando el poder encontrar algunos compuestos fenólicos, ya que lo que más indicaban las mieles nativas era que eran altos en antioxidantes, ¿no? Como ser ácidos fenólicos como el ácido gálico o también otros flavonoides como quercetina, que combaten radicales libres, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué era importante hacer este trabajo? Porque desde el 2019 el bosque seco chiquitano ha sufrido de los incendios más devastadores en lo que ha sido bosques a nivel mundial, ya que, bueno, año tras año, incluso hasta el año pasado, han incrementado en lo que es la devastación, la deforestación. Y bueno, si no hay de dónde alimentarse, eso hace que se descontrole la forma de forrajeo o de alimentación de las abejas nativas. Y eso es lo que intentamos hacer, porque es muy difícil el que las personas encuentren un sentido de pertenencia con algo, con un producto, con un animal, con una flor, si es que no saben qué es lo que hay. Entonces, el bosque seco chiquitano sí es vasto, diverso, pero mucha gente de mi país no lo apreciaba. Y no fue hasta que empezó lo de los incendios que realmente empezó a sonar a las personas que algo así tan grande y devastador estaba pasando en el país. Entonces, ¿cómo hacemos que se llame la atención para poder conservar el bosque? Bueno, se tiene que hacer ciencia, se tiene que comunicar lo que se está haciendo, porque puedes descubrir algo, pero si no lo comunicas, no tiene sentido. Y bueno, ¿cómo podemos llamar la atención de empresas, personas que tienen el dinero para hacer este tipo de trabajos de conservación? Presentándolos el producto de la miel nativa con propiedades antioxidantes, por ejemplo, que es el boom, el antienvejecimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces este trabajo inicial, explorativo, descriptivo, empieza así. Bueno, entonces la pregunta de investigación decía la composición de polifenoles de las mieles de Tetragonisca fibrilli cosechadas en época seca en el centro de Altavista variará según el perfil polínico presente en las mieles provenientes de nidos de potreros y meliponario. ¿Qué significa esto? Es que queríamos comparar lo que eran distintos puntos de muestreo para que sea, bueno, estadísticamente significativo el que en distintas áreas habrá distinta flora. Entonces, la abeja se va a alimentar de manera diferente, tendrá distintos recursos polínicos. Y que quisiéramos ver, ¿no? Cómo esto afecta en qué compuestos antioxidantes íbamos a encontrar en las distintas mieles. El objetivo era esto, ¿no? Descubrir los compuestos que íbamos a ver en las mieles de señorita y cómo estos se relacionan con la vegetación del bosque. Así que como objetivo específico teníamos tres, que era caracterizar la composición química de extractos enriquecidos porque, bueno, muchos de los métodos que se iban a utilizar era importante que no haya azúcares interferentes, ¿no? ¿No? Que entorpezcan la investigación.
y determinar el contenido de compuestos fenólicos y flavonoides para evaluar su capacidad antioxidante. A su vez, relacionar la composición del polen que se encuentra en las mieles y con la presencia de los compuestos fenólicos que encontremos, ¿no? Así que, bueno, la caracterización se obtuvo extractos enriquecidos de la siguiente manera. El área de estudio fue en el departamento de Santa Cruz, ubicado en Bolivia, y como pueden ver aquí, esto todo es lo que abarca el centro Altavista. Y esta porción que está en el cuadrado es como que el área habitable del centro Altavista, porque todo esto verde es la porción del bosque que es resguardado. Y este era el lugar donde básicamente íbamos a poder tener la facilidad de transporte. Entonces aquí es donde empiezan las limitaciones del estudio. Algo muy difícil que se van a dar cuenta en la investigación es trabajar con lo que es los seres vivos, porque la madre naturaleza realmente es impredecible. Así que, bueno, entonces esta porción era donde podíamos trabajar, ni siquiera íbamos a poder tener como que muestra de aquí, muestra de acá, entonces, bueno, y es aquí donde obtuvieron 3 muestras. Y dirán, sí, 3 muestras, muy poco. No puede ser estadísticamente significativo, pero bueno, es lo que se puede lograr al trabajar con el bosque que es totalmente afectado, eh, incluso en la actualidad por la sequía que hay, aunque este año ha llovido mucho más que el año pasado, entonces espero que el bosque esté mucho mejor. Y bueno, se realizó el muestreo en lo que son los potreros, ya que lo que es Altavista realiza lo que es ganadería sostenible, es un centro de investigación muy vasto y también en labores de conservación. Así que lo más lejos que pudimos llegar para lograr el muestreo fue el meliponario que ellos tienen, que se encuentra a faldas de lo que es el bosque en sí, pero no ni siquiera tan lejos de lo que es el área en el que se puede transitar todavía dentro de Altavista. Y bueno, la toma de muestras se realizó, bueno, en lo que es sacando los potes de polen y de miel, eh, bueno, intentando separar los potes de polen y de miel y teniendo cuidado de que los potes de miel sean los más nuevos posibles, es decir, que sean de este color un poco amarillo ámbar, porque si llegan a ver los potes estos un poco más cafés, marrón, significa que la miel es más antigua. Entonces lo que queríamos ver era en esta época seca en la que fuimos a muestrear, las comparaciones, ¿no?, que íbamos a hacer. Y al mismo tiempo también se realizaron colectas botánicas alrededor de 200 metros de los nidos. Esto sigue siendo una limitación a la investigación, ya que las abejas señoritas pueden tener un radio de vuelo de hasta 1 kilómetro. Y bueno, no pudimos llegar muy lejos porque teníamos dificultades en lo que era la logística. Éramos solamente mi persona, la persona encargada del centro de Altavista y me acompañó también mi profesora de taller de grado. Entonces, éramos 3 personas contra el bosque. Y bueno, estos potes de miel fueron las mieles sacadas de ahí a través de jeringas estériles y puestas en frascos de vidrio estériles para luego su análisis, en los que primero teníamos que obtener extractos enriquecidos, ¿no? Entonces acidificamos las muestras de miel y luego las pasamos por unas columnas en las que, debido a su composición y utilizando distintos diluyentes, como ser varios filtrados con agua ácida, y lo que fue finalmente la extracción de lo que queríamos en realidad, los compuestos con metanol. Así que ya estos extractos enriquecidos fueron llevados a rotaevaporación y luego fueron liofilizados
para que esos liofilizados fueran lo que realmente lo que íbamos a trabajar. Pero los liofilizados quedaron así, como pueden ver, y si comparamos lo que fue el extracto obtenido tras la liofilización con lo que es el rendimiento de las mieles, es como muy poco, dirán, pero en realidad este porcentaje de que va de 1,99 a 2,04% está dentro de los márgenes de los que son los compuestos fenólicos que se pueden encontrar en mieles. Así que sí, son una parte muy pequeña de lo que es toda la matriz, pero en realidad los compuestos fenólicos se necesitan incluso para un humano en esas cantidades, ¿no? Bueno, para el análisis cromatográfico de los compuestos bioactivos se utilizaron dos métodos. En primer lugar, la cromatografía en capa fina, que esto, en sencillos términos, es como se utilizó, ¿no? El sílice, el gel de sílice, para poder, poniendo las muestras diluidas ahí, que se puedan viajar o migrar, si quieren, con el uso de un solvente que es utilizado como fase móvil. Y estos compuestos que se pueden encontrar, ¿no? En la fase sólida van a viajar según su polaridad, según su relación con la que tengan con la fase móvil, que se realizaron varios intentos, ya que como no sabíamos inicialmente qué compuestos estábamos trabajando, teníamos que hacer esas clases de prueba y error, para encontrar la fase adecuada y la polaridad adecuada. Y luego con luz ultravioleta se pudo observar a través de utilizar distintos reveladores químicos como el bórico, debido a la coloración y a la distancia en la que se encontraban los puntos que podíamos observar, qué clase de compuestos podríamos estar obteniendo, ¿no? En las muestras. Y la cromatografía líquida de alta eficiencia, ¿no? Se ponen las muestras y a través de una columna de fase reversa se van formando gracias al detector UV-Vis, una lectura de picos a 270 a 320 nanómetros. Y bueno, también se puede ajustar, al final utilizamos 280 nanómetros porque era el rango de onda que podíamos ver mejor los compuestos fenólicos, así que debido a la lectura de picos, como se van comparando los picos entre sí en las muestras, y así fue como pudimos obtener de una manera bibliográfica, comparando bibliográficamente, qué clase de compuestos estábamos viendo en las mieles. Así que tenemos aquí un poco de los perfiles químicos. Esto fue ya con la fase móvil, la que pudimos denominar como la más óptima, que utilizamos metanol, agua, ácido fosfórico, una mezcla de polaridades para que puedan migrar de manera óptima los compuestos. Y bueno, aquí se puede ver, ¿no? Las tres distintas muestras estaban a lo que es 254 nanómetros no se podía observar. A lo que es 366 nanómetros sí se llegó a observar algunos puntos, pero fue utilizando el difenil bórico que se pudieron observar de mejor manera y con coloraciones que indican qué tipos de compuestos estamos viendo. eh, y bueno, como ven, el amarillo están los compuestos que presentaban similitudes entre las muestras. Se podía ver que también que la muestra 3 o N3 era la más diversa. Y si recuerdan, digamos, ¿no? Los nidos 1 y 3 eran derivados de potreros. El nido 2 era derivado del meliponario, que era más cerca del bosque. Entonces eso era un poco que daba curiosidad, ¿no? ¿Por qué los resultados salieron así? Y por qué el nido 1 parecía que no tenía tanta diversidad en los compuestos como las demás muestras, ¿no? Y también las manchas revelan un poco más de lo que son los compuestos según los colores, ¿no?
Las que son un poco amarillo naranja pueden revelar lo que es la presencia de flavonoides, y los azules celestes un poco de lo que son ácidos fenólicos. Entonces se podría a simple vista decir que la muestra 3 tiene más flavonoides que lo que sería la muestra 1. La muestra 1 solamente tendría ácidos fenólicos, y bueno, así que lo que fue los cromatogramas fue mucho más revelador, ya que se puede observar según los números, para que puedan seguirme, la corriente, eh, que en primer lugar, en todos los cromatogramas, durante los 10 primeros minutos, por orden de la polaridad, iban a salir primero los picos que denominan la presencia de ácidos fenólicos. Entonces, eso es lo que sucedió. Por ejemplo, en la muestra número 1 había más presencia de ácido hidroxibenzoico, este, y esto es como que se nota la presencia, pero no tanto. El pico no muestra altura, digamos, ¿no? Y también se mostraba en el nido 3, nido 2, pero en el nido 1 había más de este compuesto. Luego también hay presencia de ácido, un compuesto fenólico, perdón, que era la tridoxiflavona, solamente en las muestras del nido 2 y nido 3, no así en la 1. Así también otra isoflavona que no fue definida en la muestra 3, solo en la muestra 3. En lo que fue la muestra 1 solamente había derivado de tridoxiflavona en esa muestra, pero no en las demás. Lo que fue en el nido 1 igual, solo una flavonona no definida que no se encontraba en la otra, y luego había compuestos que sí se notaban, pero no se lograban definir. Como pueden ver, hay muchos picos altos que no se lograron definir, y eso es debido a que, como hicimos una comparación bibliográfica, ya que no había un estudio con el cual comparar en la misma región y con la misma abeja, era muy difícil lograr una comparación, ¿no? Y eh, se puede observar, ¿no?, que la muestra 3 tenía más de estos compuestos fenólicos, a diferencia de las otras muestras, ¿no? Había lo que es luteolina, quercetina, camferol, que son compuestos fenólicos súper reconocidos por sus propiedades antioxidantes, que no se encontraban en las otras muestras. Y, y bueno, pero también, por ejemplo, la muestra 1 tenía apigenina, que no se encontraba en las otras muestras. Y eso compartía con el nido 2, perdón, pero no así el nido 3. Entonces sí había todavía esta curiosidad de por qué así. Y en el nido 3 sí hubo un poco más de que nos quedamos cortos en la investigación. Pueden ver toda esta región desde el minuto 25 hasta lo que es la 40, que hay toda esta gama de picos que no se pudieron, debido a los solventes que se utilizaron, no se pudieron caracterizar de una buena manera. Entonces sí, por ejemplo, se recomienda el poder seguir haciendo cromatogramas con distintos solventes, digamos, ¿no? Por temas de tiempo y dinero no podíamos realizarlo, pero sí es algo que se recomienda muchísimo. Con esto fuimos al objetivo 2, que era determinar contenidos polifenólicos y su actividad antioxidante, ¿no? Cuantificando los compuestos bioactivos. Para esto utilizamos lo que fue el ensayo de Felincio-Calteu y el tricloruro de aluminio. El de Felincio-Calteu nos daba una cuantificación general de fenólicos totales, y lo que es tricloruro de aluminio de lo que era flavonoides en sí. Entonces, si la miel eh, la poníamos con los respectivos reactivos de cada ensayo, y estas se tornaban, en el caso de Felincio Castau, más azules, significaba mayor presencia de fenólicos totales.
y esto se podía cuantificar a través, ¿no?, de una curva estándar de ácido gálico y midiendo la observancia de 725 nanómetros. Lo que fue el ensayo tricloruro de aluminio, lo mismo, si había mayor presencia de flavonoides, estas se tornarían más rojo-naranja y podríamos eh, cuantificar según la curva estándar de catequina, en este caso, y midiendo su observancia a 510 nanómetros en un espectrofotómetro, ¿no? Y como resultados tuvimos que el contenido de fenoles totales fue mayor en la muestra 1 y no así en la muestra 3. Y los flavonoides totales se encontraban en muy pequeña cantidad si comparamos con lo que son todos los compuestos fenólicos. Y hay otra limitante de la investigación, fue eso, que estábamos enfocándonos sí en los fenoles totales, pero ya caracterizando los que son los distintos tipos de compuestos que hay en la gama de compuestos fenólicos, estábamos solamente cuantificando flavonoides. Entonces, esto nos indicaba que podría haber de aquí una ramificación de un estudio mucho más específico, tal vez, para otro tipo de compuestos fenoles, ¿no? Como flavonas, digamos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso también hace pensar, ¿no? Si el nido uno parecía que no tenía tantas diversidad de compuestos fenólicos como por ejemplo el nido 3 que se mostraba, ¿no?, en la TLC, eh, entonces no significa que la miel no sea rica en compuestos fenólicos, sino que no sabemos qué estamos viendo todavía si nos enfocamos solamente en flavonoides. Así que luego fue la determinación de actividad antioxidante. En esto se utilizaron 3 ensayos. ¿Por qué? Bueno, lo que son los compuestos fenólicos tienen distintos mecanismos, ¿no?, de actividad antioxidante. Entonces, para poder decir que un compuesto fenólico es antioxidante de tal manera, tenemos que saber de qué, digamos, ¿no? Por ejemplo, si erradica lo que es los BPPH, si tal vez tiene poder de reducción de iones metálicos, como en el sello FRAP, entonces como si radica lo que es el ABTS, entonces de qué manera nos ayuda, ¿no?, a revertir este daño celular. Así que, bueno, el ensayo ABTS fue las mieles a distintas concentraciones con el respectivo reactivo y mientras se vaya decolorando la muestra, es decir, empieza con una tonalidad como azul, a ser un poco más clara, entre celeste a casi blanco, significa que hay una mayor actividad. Eh, También eso sucede en lo que es el ensayo del BPH, en el cual las muestras a distintas concentraciones, ¿no?, con los respectivos reactivos, pasan de una tonalidad morada a decolorarse, incluso a un tono amarillo, casi blanco, si hay mayor actividad contra ese radical. Entonces, finalmente el ensayo FRAP ocurre al revés, es decir, que si la muestra, no sé, al tener una reacción con lo que es las distintas mezclas de reactivos que se utilizan en el ensayo, tiene una tonalidad violeta que es intensa, significa que hay mayor lo que es reducción de estos iones férricos. Entonces, bueno, para esto obtuvieron los siguientes resultados, en los cuales eh, se pudo ver que las distintas muestras tenían distintos mecanismos. Entonces, eso es otro punto a valorar, de que no, la muestra que tenía, por ejemplo, ¿no?, menos compuestos fenólicos, como decir el nido 1, pero en realidad no tenía muchos flavonoides, por ejemplo, sí tenía una gran actividad ABTS, de comparación de la muestra 3, que supuestamente era la más diversa en compuestos bioactivos. Entonces, eso quiere decir que los compuestos fenólicos que todavía no hemos cuantificado o caracterizado en la muestra 1 son los que hacen
que haya una acción en contra de este radical ABTS. Eso da una gran potencialidad a una futura investigación, ¿no? De qué compuesto es el que logra este tipo de mecanismo de actividad antioxidante en la muestra 1. Y ocurría algo también que en la muestra 3, por ejemplo, había mayor actividad FRAP. No se ve muy bien en el gráfico, pero sí es la que es más alta, la columna más alta. Y esto también estaba relacionado, que era la muestra con más alta presencia de lo que era flavonoides. Y se relacionan los flavonoides con esta reducción de iones metálicos, ¿no? Entonces es por eso que en la muestra 1 no había tanta actividad FRA, porque esta muestra carecía de dichos flavonoides. Finalmente, para lo que es el ensayo de BPH, esta se evaluaba de una distinta manera. Es decir, mientras más baja la columna, significaba que había mayor actividad de DPPH, ¿no? Porque esta se calcula en este 50, es decir, como la cantidad necesaria para erradicar por lo menos 50% de lo que era el contenido de este radical. Entonces, aquí se demostraba que la muestra 3 era la que más poder tenía, ¿no? Y, por ejemplo, el nido 2, con todos estos ensayos, era como que no había este tipo de cambios tan drásticos como era la diferencia entre el nido 1, que parecía que no tenía tanta diversidad, como el nido 3, que era la más diversa, ¿no? En compuestos ferálicos. Entonces, se podía evidenciar que la muestra del nido 2 era, por ejemplo, la que menos actividad contra el DBPH tenía. Y bueno, siguiendo el objetivo 3 y el último objetivo, se trataba de relacionar la composición polínica con compuestos fenólicos. Para esto se iba a realizar un análisis melisopalinológico, empezando por una acetólisis de las muestras de miel. Se utilizaban distintos ácidos y bueno, eh, después de muchas jornadas de lo que era acetolizar, lavar, centrifugar y así hasta obtener lo que ven el sedimento de polen, que es mínimo, se lograba realizar la caracterización microscópica de cada muestra, ¿no? Se trabaja por triplicado en cada ensayo y bueno, con la ayuda del microscopio eh, podíamos utilizar también la placa de Neubauer para poder un poco también lograr la posterior caracterización de cada grano de polen que se encontraba en las muestras de miel. Si es que hay alguien interesado en la palinología, el estudio del polen, eh, laboro mucho, valoro mucho su labor, sí, porque es un trabajo muy sacrificado y, por ejemplo, la persona que me estaba ayudando, mi colaboradora, fue su tesis, la palinología, un trabajo en la Amazonía y lo que ella hizo en un año y medio lo tuve que hacer en 4 meses y sin su ayuda no lo hubiera logrado, porque como ven es como que, por ejemplo, este grano de polen tiene un tamaño específico, un grosor específico, tiene este tipo de picos punk que podrían ver, y pero hay varios granos que no. Entonces hay granos de distintos tamaños, colores, y bueno, los van a ver un poco. Y bueno, tomando fotos de cada grano de polen y realizando su cuantificación de cada estructura que se pueda ver en ese mismo grano, se realiza la identificación de afinidad botánica, ya que, como mencionaba, ¿no? En el primer punto de la metodología sí se realizaron colectas botánicas que se prensaron, pero debido a que yo tuve que viajar con esas muestras a otro departamento de mi país que tiene las condiciones totalmente diferentes a donde soy de origen, es más frío, ¿no? Es como que hubo una época muy húmeda, entonces mis muestras se humedecieron, como se diría coloquialmente, se arruinaron. Entonces sí pude obtener de palinotecas,
de bibliografía, el poder tener una tentativa de identificación de las familias que estaba viendo, ya que en sí no había una palinoteca, es decir, como que un compilado de los granos de polen del bosque seco chiquitano. Eso también estaba ayudando mi propia tesis a que pueda haber una clase de trabajo así para el bosque seco chiquitano, aunque sea en una menor porción. Y esto es un poco de lo que se vio. Por ejemplo, habían muestras que presentaban eh, por cada cuadrito de la placa Neubauer, no sé si están familiarizados con la placa Neubauer, que es minúscula su cuadriculatura, había muchísimo, muchísima densidad de granos de polen, distintas formas, tamaños, y cada estructura que ven, eso se tenía que medir. La longitud, el ancho, la circunferencia, eh, qué forma tenía, si tenía lóbulos, si tenía lo que es estas tipos de como granitos ahí también, si tenía picos. Entonces, bueno, cada uno tiene su término, que son complicados, tuve que leer un montón de libros de palinología. Y bueno, eso también es algo que debo rescatar del trabajo, de que en biotecnología, ¿no? Pareciera que uno solamente se dedica al trabajo de laboratorio y a estar en tu cabina de flujo y ya, pero no, o sea, el ir al campo, el ir a trabajar con polen, que eso es algo que nunca había visto, porque pues botánica, fisiología vegetal, las pasé de manera virtual debido al coronavirus en mi carrera, entonces nunca había tenido esa cercanía con la botánica. Entonces es una rama muy linda de la biología, pero sacrificada. Y bueno, como últimos resultados es la distribución de familias vegetales por muestras, en las cuales, debido a la identificación de cada grano de polen, como les mostraba, habían 23 familias vegetales que se reconocieron en el análisis melisopolinológico. Y en este gráfico solamente se ven las familias que al menos están en una mayoría del 5% de presencia por muestra, o sea, si su presencia era mayor al 5%. Es decir, había muchas más familias que su presencia era menor al 5%, pero aún así estaban, aún así contribuían a la muestra, ¿no? A los compuestos que habían ahí. Y bueno, entonces, por ejemplo, de manera orográfica se vio, ¿no? Que, por ejemplo, Forbacea y Fabaceae, que estaban presentes con todas las muestras, pero de mayor presencia en lo que fue el nido uno, que son las columnas en café, eran las que presentaban una relación con ácidos hidroxibenzoicos, que si se acuerdan en el acromatograma, se notaba que había mayor ácidos hidroxibenzoicos en esta muestra, pero no tanto así, por ejemplo, en la muestra 3, en la muestra 2. Entonces se puede ver que estas familias están en mucha menor cantidad o presencia de lo que son las muestras del nido 2 y nido 3. Y lo que fue, por ejemplo, las familias Asteraceae y Lauraceae estaban en muchísima cantidad en lo que son las muestras 2 y 3. Y esto indicaba también una relación con los flavonoides que se encontraban en estas muestras. Y se encontraban casi nulos, por ejemplo, Asteraceae en lo que fue el nido 1. Y la Eurasia, casi nada comparado a lo que eran las demás muestras, ¿no? Así que se podía reconocer que sí había una influencia de lo que eran las familias vegetales con los compuestos que se encontraban. Y al mismo tiempo que estos compuestos, como no había este recurso polínico, ¿no? Para la abeja señorita en dicho punto de muestreo, entonces no iba a tener acceso a lo que era este compuesto fenólico y por tanto la actividad antioxidante que ese compuesto fenólico puede brindar a la miel nativa. Y bueno,
Por último, estas son las familias vegetales que se reconocieron en las colectas que se realizaron, pero como les dije, como se arruinaron por el clima, no, no se pudo tener como que un mayor estudio de relación, ¿no? De lo que colecté durante la época seca. Y, y bueno, pero sí fue un dato que, bueno, como se dice, ¿no? En la ciencia no, nada se pierde, todo, de todo aprendes. Así que eso se puede observar. Y en algunas conclusiones, ¿no? Se estableció que la composición de polifenoles en las mieles de señorita que se cosecharon sí tienen una variación respecto de estos tres ejes, ¿no? Que están totalmente relacionados, es decir, la flora con los compuestos y con la actividad antioxidante. Cuando se realizó este distinto muestreo, ¿no? En estos distintos puntos, sí hubo una variación. Entonces, los perfiles cromatográficos, por ejemplo, de los extractos, demostraron que había una mayor diversidad en lo que fue el nido 3, en el que veían que tenía mayor diversidad de compuesto, en especial mayor presencia de flavonoides que las otras muestras, y también mayor diversidad de mecanismos de actividad antioxidante, comparándolas con el nido 1 y nido 2. Y también la diversidad polínica refleja una mayor disponibilidad de recursos florísticos, que esto puede incrementar a la diversidad química y la capacidad antioxidante que se pueda ver en las muestras de los extractos, como se pudo ver en el nido 3, que al parecer tenía mayor presencia de recursos florales, entonces hubo mayor diversidad química, por ende mayor capacidad antioxidante, ¿no? También se sugiere que la posible presencia de los ácidos hidroxibenzoicos están relacionados a las familias vegetales Fabaceae, Euphorbacea, que estaban presentes en mayor cantidad en el nido 1, pero que los flavonoides estaban relacionados más con las familias Lauracea y Asteracea que se encontraban en lo que era la muestra 3, y no así en la muestra 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo descriptivo, exploratorio, ¿no? Como no podía ser estadísticamente significativo, sientan las bases para entender estas relaciones de compuestos bioactivos de la miel con la flora del bosque seco chiquitano, en especial durante la época seca, digamos, ¿no? Entonces, sin embargo, se recomienda, podría hacer las siguientes recomendaciones, que son el poder trabajar, obviamente, con un mayor número de muestras. Me hubiera gustado poder explorar mucho más el área del bosque en sí, pero era muy difícil debido a la logística que se necesitaba, al personal que se necesitaba. Y bueno, entonces, sí se podría hacer con mayor personal, con, con un mayor diseño de investigación, sí, se podría realizar. Y al mismo tiempo, en un principio, ¿no? Que se quería realizar una comparación no solamente de mieles de señorita en distintos puntos, sino de otras mieles de abejas nativas dentro del mismo bosque. Sería lo ideal para así poder resaltar aún más lo que es, no solamente la abeja señorita vive en el bosque seco chiquitano, hay otras 26 especies nativas que viven ahí y están siendo un poco desalojadas de su área de forrajeo debido a los constantes incendios que se encuentran ahí. Entonces, si hubiera un poco más de estudios, se podría comunicar mejor la importancia de por qué conservar el bosque. Y al mismo tiempo, sí, el poder hacer una palinoteca mucho más grande de toda la diversidad de lo que es la flora del bosque seco chiquitano, para poder tener un mayor acceso a lo que es el poder comparar, ¿no? Lo que se encuentra en las mieles con lo que se podría tener en las palinotecas. Entonces, eso serían mis mayores recomendaciones y bueno, muchas gracias por su atención y espero se animen a realizar el cambio más pequeño porque sí se veía un poco difícil el que este trabajo sea significativo
para alguien, ¿no? que está fuera del área diría, pero ¿por qué tan pequeña muestra? ¿Pero por qué solo una abeja? Pero solamente viste 3 puntos de muestreo, entonces, pero por algo se empieza, de no tener una investigación de este tipo en lo que es mi departamento, lo que es el Bosque Seco Chiquitano. eh, Me gusta pensar que el cambio más pequeño ya fue realizado y esta base es solamente el inicio de otras ramificaciones de el estudiar esta ecorregión que está descuidada, así que bueno, anímense a realizar el cambio más pequeño. Muchas gracias. Muchas gracias, Karin, por tu ponencia. Tanisha nos tiene una pregunta.